que van por ese lado, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hoy, en el marco de la pandemia que estamos atravesando, se han tomado como metodología de trabajo o para cumplimiento de algunas obligaciones laborales en el plano educativo y en el plano general, ¿no? Algún tipo de reuniones virtuales con la utilización de las redes sociales, con internet, con telefonía celular, que han permitido seguir adelante con algunas actividades que de otra forma hubiera sido imposible, dado que el aislamiento es una de las características de esta época que estamos transitando. Pero nos encontramos con que en numerosos planteos de organismos de defensa del consumidor y demás, donde usuarios se han quejado o por la falta de conectividad o por la alta tarifa o por no poder acceder al servicio de internet en algunos casos, y esto llama nuevamente a la discusión de que para nosotros internet y telefonía móvil deben ser considerados servicios públicos, tal cual se determinó por la década de los 90 con respecto a la telefonía fija, en donde se declaró como servicio público. ¿Esto qué significa? Cuando alguna actividad o algún servicio se declara como servicio público, interviene ya en la órbita del derecho estatal y no solo sobre las relaciones privadas. Por ejemplo, hoy usted contrata con una compañía que le brinda el servicio de telefonía celular y se lo considera un contrato entre partes, ¿no? Donde normalmente una de las partes le da a otra un contrato que se llama de adhesión, en donde existen numerosas cláusulas, algunas muy chiquitas, tipo leonina, que la gente la firma y después está indefenso en la prestación de los servicios, ya sea por la tarifa que le cobran o porque la señal no es buena y demás. Nosotros entendemos que hoy en día Internet y la telefonía móvil revisten una característica fundamental que debe ser resguardada y que debe ser asegurada para que pueda acceder cualquier persona, sea el lugar que sea en donde vive o donde trabaja en la provincia de Mendoza. Este proyecto, esta propuesta de transformar Internet y la telefonía móvil como servicio público, fue un proyecto de resolución que impulsamos la semana pasada, fue aprobado en la legislatura de Mendoza y ahora se ha remitido hacia el Congreso de la Nación, donde se está tratando la ley que para admitirlo como servicio público. Entendemos que es una necesidad de ahora, pero fundamentalmente se va a acentuar esta necesidad en el futuro, ¿no? Bien, obviamente si se da esto de que sean considerados servicios públicos, usted bien decía que la ventaja que cuenta la ciudadanía, que es en definitiva la que usa estos servicios, decía que el Estado puede interferir ante determinados problemas, ¿una cosa así? Sí, tal cual se hace con la prestación de otros servicios públicos. Por ejemplo, en la determinación de la tarifa se llama una audiencia pública con participación de los organismos de la defensa del consumidor, la participación de los usuarios. También se pasa a considerar la señal y demás como una concesión que el Estado puede o prestarlo por sí el servicio o darlo en concesión a las empresas que toman distintas zonas, pero les exige que tengan buena calidad en la prestación, que cubran zonas que hoy no están cubiertas. Hoy hay tramos de rutas importantes, tanto nacionales como provinciales, que no tienen cobertura en absoluto de telefonía móvil, por ejemplo. Y si ahí ocurre alguna situación y demás, están prácticamente sin señal, sin cobertura. Y lo mismo ahora se dio mucho con el tema del trabajo, el teletrabajo con el motivo de la educación, cuando muchos chicos o docentes incluso están en zonas donde no tienen buena accesibilidad a Internet y se les ha hecho difícil acceder al servicio de educación, ya sea como docente o como alumno. Esto en este momento creo que
Internet, el acceso a Internet es un derecho realmente fundamental de primera generación que el Estado lo tiene que garantizar. Ahora, no quiere decir que va a prestar él el servicio, el Estado, sino que tiene que asegurarse que las empresas que lo presten no sean ineficientes en el servicio y que tampoco cobren cuestiones que no le queden claros a las personas que lo usan, ¿no? Uh-huh. Bien, estamos con Jorge Difonso, diputado provincial del Frente Renovador. Diputado, bueno, queda clara esta iniciativa. Saliendo de la misma, yo quería consultarle también porque el gobernador de Mendoza, en su momento, el 1 de mayo, anunció que iba a transformar la legislatura en unicameral, que se dejaría el sistema bicameral de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para unificarla y que sea unicameral, con lo cual se achicaría, según los argumentos esgrimidos por el propio Suárez, bastante el gasto político, ¿no? Por una cuestión obvia de que habrían menos legisladores, por ejemplo, menos secretarias de los mismos también, y bueno, otro tipo de cuestiones. Pero usted anteriormente a eso, yo me acuerdo que había presentado también un proyecto para achicar los gastos del Estado y sobre todo esto, de la política, ¿no? Sí, Joaquín, es así. Nosotros presentamos ya hace varios meses una propuesta que tiende a reducir de 86 a 36 la cantidad de legisladores provinciales, es decir, 50 legisladores menos, distribuyendo la elección por departamento y asegurando también más representatividad a los departamentos, porque hoy hay departamentos que no cuentan con legisladores provinciales, y a su vez reduciendo el costo del Estado fundamentalmente en áreas donde es posible esta reducción, como es el costo político, para asignar este recurso a otras áreas que puedan tener mayores urgencias, como es el caso de la salud, de la educación, en el caso del desarrollo económico, que entendemos que después de la pandemia va a requerir un impulso importante por parte del Estado a distintas actividades, pyme, incubadora de empresas y demás. Nosotros lo impulsamos y ahora estamos esperando de que el gobernador suba a la legislatura el proyecto de reforma a la Constitución, que va a contener también una reducción que va a pasar de un sistema bicameral al unicameral para ser discutido. Lógicamente que este punto es un punto que nosotros coincidimos y que está presentado nuestro proyecto de hecho en la legislatura y seguramente va a ser acumulado al proyecto que envíe Casa de Gobierno para que se pueda tratar y que para poder modernizar el Estado, una Constitución que tiene ya más de 100 años y que indudablemente va a requerir algunas actualizaciones, modernizarla, y en este punto me parece que es una solicitud que está haciendo también la ciudadanía al respecto de la reducción de los gastos políticos, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Suárez ya dijo que él se va a eximir en este caso, pero en el futuro, ¿usted considera que el gobernador es de los que tendría que tener la posibilidad de ser reelecto? Mire, sí, Suárez lo ha dicho, de que va a la cláusula, él va a presentar con cláusula de no reelección para él. En lo personal yo considero que una reelección no es mala, teniendo en cuenta de que hay políticas públicas que tienen que tener continuidad y bueno, a veces la persona del gobernador, de un intendente o de un presidente en el cargo ejecutivo pueden garantizar la continuidad de ciertas políticas públicas y que en definitiva sea la ciudadanía la que elija o no. Y por ahí un periodo resulta corto, teniendo en cuenta que las acciones a veces no son inmediatas, ¿no? Y requieren un tiempo de gestión. En ese punto yo considero que una reelección no estaría mal, no sería descabellado, pero lógicamente hay que ver cómo mandan el proyecto desde el Poder Ejecutivo para ver
si esta discusión está abierta o prácticamente ya va a estar cerrada a que no tenga reelección el gobernador. Ahora, ¿por qué siempre se ha complicado, no? Porque son muchos los que han planteado en su momento de que el gobernador pueda ser reelecto una vez, y sin embargo, digo, inclusive sacándose de la discusión el gobernador de turno, me refiero, ¿no? Sino que simplemente a partir del próximo gobernador. Y siempre es como que no ha prosperado y como que siempre terminamos dando vueltas sobre lo mismo. ¿Por dónde pasa la cosa? Bueno, evidentemente han pasado ya más de 100 años y no ha podido ser reformada nunca la Constitución de Mendoza. Sí. En este punto debe haber algo de lo que usted dice, Joaquín. Requiere mayorías importantes la definición para la aprobación, para que exista reforma. Requiere los 2/3 de la legislatura. Esto implica un acuerdo de prácticamente todas las fuerzas que están, tanto mayoritarias como minoritarias, para avalar la apertura, la discusión de una reforma constitucional. El sistema sería así: el gobernador manda el proyecto de reforma, la legislatura lo discute, si lo aprueba con los 2/3 de los diputados y senadores, pasa a la próxima elección legislativa, que es el año que viene. Tiene que votar la ciudadanía por sí o por no. En el caso que vote por sí, ahí se convoca recién a la convención constituyente. Es decir, son pasos establecidos que la verdad hacen un proceso largo y que va a haber una discusión indudablemente con todos los espacios. En esto me parece que sería bueno que se involucren no solo las fuerzas políticas, sino también las fuerzas empresariales, sindicales, de la producción, porque todos deben tener algo por decir respecto del Estado que quieren a futuro, ¿no? Bien. Bien, bueno, estamos con Jorge Difonso, ¿no? Diputado provincial del Frente Renovador. Diputado, mencionó el tema de las clases hace un rato, o no de las clases, sino de la escuela. Sí. ¿Usted particularmente cómo considera que tiene que seguir Mendoza? Le hago esta pregunta porque recuerdo que en su momento, corríjame si meto la pata, hablando mal y pronto, porque recuerdo que usted fue uno de los que marcó postura referido a si Mendoza debía evaluar a sus alumnos, sí, o no, producto, bueno, de los problemas de conectividad que hay en algunos sectores con la tecnología, que no llega a todos lados por igual, ¿no? Sí, nosotros en su momento hubo una instancia ahí de dudas de cómo se iban a aplicar, cómo se iba a resolver para que los chicos fueran avanzando en el ciclo lectivo 2020, teniendo en cuenta esta situación de la pandemia. Es más, cuando lo discutimos estábamos en marzo y ya, mire, Joaquín, estamos ahora en julio y todavía no pueden volver los chicos a la clase presenciales y no se sabe aún a ciencia cierta cuándo lo van a hacer. Por ahí se habla de septiembre, pero no está definido. Lo cierto es que nosotros planteábamos que tuvieran una calificación los chicos para poder ir avanzando y que no vayan a perder el año, ¿no? De hecho, hemos presentado una propuesta de la regulación del teletrabajo en la educación, porque la verdad que en la educación es una de las actividades en donde más se ha establecido el teletrabajo, y la relación docente-alumno ha tenido un cambio sustancial, pasando de una forma presencial, que es a la que veníamos hasta marzo de este año, y ahora prácticamente el 100% es semipresencial o absolutamente virtual en algunos casos de altos estudios, pero esto tiene que tener una regulación legal, porque hoy no tenemos ley, porque lógicamente el teletrabajo, si bien se ocupaba hasta antes de la pandemia, realmente ha explotado ahora. Y nosotros hemos presentado un proyecto de ley que establece la jornada laboral del docente, que tiene que ser la misma que cuando tenían el trabajo presencial. Hemos establecido también el derecho a la desconexión, que se ha establecido en otros países, la posibilidad porque acá es natural que así sea, y dado lo incipiente que es el sistema, que hay personas que le mandan material a los docentes a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, un sábado, un domingo. O
sea, como que se pierden los horarios de trabajo. Sí. Bueno, establecer la jornada laboral, establecer un derecho de conexión de no tener que responder o no estar conectado a tal hora, hasta tal hora, un día para la actividad laboral, al acceso a las herramientas de trabajo, ya sea el equipamiento o los software para utilizar en las aplicaciones de los docentes. Esto lo tiene que suministrar evidentemente el Estado para poder desarrollarse, e inclusive en algunos casos el hecho de conectarse a algún servicio de internet o de telefonía con acceso a conectividad le requiere un gasto extra al docente. Entonces esto también entendemos que tiene que ser reconocido, tiene que quedar plasmado en una ley para que, porque esto me parece que vino para quedarse, esta nueva normalidad del trabajo virtual, si termina la pandemia, no es que va a terminar, creo que en muchos casos se va a seguir llevando a cabo, y qué bueno sería tener una ley que lo regule para la garantía de tanto de los alumnos como de los maestros, ¿no? Sí. Sí, o sea, usted dice, de acá que aparezca la vacuna y que todo se pueda volver a exactamente lo mismo que era antes, va a pasar un tiempo considerable, con lo cual estaría bueno regular esto de que no se le exija estar a cualquier hora, ya sea al alumno o al docente, ¿no? Exacto, eso se llama el derecho de desconexión y está ya vigente y admitido en distintos países, incluso se está discutiendo también a nivel nacional. Nosotros lo hemos planteado a nivel provincial para el campo educativo. Bien. Bueno, diputado, muchas gracias, como siempre, por la amabilidad de atendernos. No, por favor, Joaquín, muchas gracias a ustedes, saludos Laura y saludos a todos, a su disposición. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Jorge